Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UFOR ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UFOR ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buena noche para todos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Hoy nuevamente nos acompaña el profe Manuel. Profe, muy buena noche. Buenas noches otra vez, Marilucía. Bueno, pues entonces espero que estén muy atentos porque voy a hacerles una pregunta a través del foro más adelante. Antes de que se me olvide, esta semana aspiro el martes de la próxima semana estar habilitando ya la actividad esa de recuperación en el espacio que es importante, entonces no es obligatoria, es para quienes los quieran hacerla, van a tener un tiempo prudencial para hacerla, no es fácil hacerla, entonces, pero su peso va a ser significativo, entonces para que tengan presente. Y de alguna manera eso les permite aprovechar que esta semana hay actividad que no es calificable. Entonces, ahora sí, nuestro tema de hoy va a ser desigualdades e inecuaciones. Entonces, ¿qué son? Digamos, nosotros en nuestro contexto diario utilizamos mucho la palabra tal cosa es más grande que otra, tal cosa es más chiquita que otra. Digamos, eso hace parte de nuestro argot popular, de nuestro lenguaje diario, digamos, el hacer todo en palabras de más grande, más pequeño, mayor, menor. Pero a veces por simplicidad, digamos en el momento de la escritura, de la notación, es más fácil o más corto escribirlo a través de notación matemática. Entonces ahí escribimos lo que son las notaciones de desigualdad y veamos digamos cuatro puntos que tenemos. Cuando yo estoy diciendo que algo es mayor que B y me voy a trasladar un momento al tablero para que veamos un punto, entonces tenemos cuando algo que es mayor que B, cuando es algo mayor o igual que B, cuando algo es menor que B o menor o igual que B. Entonces, ¿qué significa eso? Veamos la diferencia en los signos. En los dos primeros, ¿qué significa? Que es estrictamente más grande que A, mientras que en el otro puede ser es igual a o más grande que ese valor A. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos del menor, estamos o el menor o menor igual, en el primero no incluye el valor, pero en el otro, digamos, se puede acercar lo más cerquitica que se pueda, pero en el otro, en donde dice menor igual, es que también puede ser exactamente igual. Entonces, no sé, Pedro es igual de grande que Juan o igual o más grande que Juan, es decir, ya cuando yo los mida pueden tener la misma estatura o pueden estar de diferente estatura. Pero también puedo tener, digamos, los escenarios en que dos variables estén, y voy a de una vez adelantar los cuatro, que estén entre un intervalo. Entonces, que esté entre un intervalo A, entre un valor A y en un valor B, que estén en uno sí lo incluya y en otro no lo incluya. Entonces, miremos, digamos, más fácil. Antes que todo, todos me van a preguntar, ¿y cómo hago para no enredarme con el mayor o el menor? ¿Qué hago yo? Yo tengo problemas con mayor y menor, yo no puedo con la derecha y con la izquierda porque para mí ambas son izquierdas, pero lo que sí tengo claro cada vez que veo una desigualdad, si yo lo pinto hacia donde está la punta, o sea, donde está el valor chiquito va a ser el valor más chiquito y hacia donde está lo abierto va a ser lo más grande. Aquí en este caso yo ¿qué leo? Que A es más pequeño que B, y sin saber si es el mayor o el menor, simplemente lo hago por el símbolo, porque la zona cerrada es donde está A, por eso digo que A es más pequeño, y donde está abierto es donde está B, por eso digo que B es más grande. Entonces, si yo pinto este valor, aquí que estoy diciendo, que lo que yo tengo acá, no sé, digamos que triangulito, ¿sí? Y aquí tengo, perdón, cuadradito, y aquí tengo triangulito, ¿sí? Aquí, ¿quién es más grande? Triangulito es más grande que cuadradito, o cuadradito es más pequeño que triangulito. Ahí para los que nos toman el pelo, el mayor y el menor, que calculo que es a más de uno. Entonces, aquí ¿qué me está diciendo? Y ahorita vamos a aprender, digamos, a separar los valores, a separar esas expresiones. Simplemente que para este caso, voy a seleccionar un número que cumple una condición que está entre dos valores. Fijo, va a estar entre un valor A y en un valor B. Pero ¿en qué me diferencia con esta expresión de acá? Que aquí estoy diciendo que es no coge a B, pero aquí me dice, oiga, sí lo puede coger porque está el sentido
de la igualdad. En este no coge a A porque tiene pero en este puede cogerlo porque tiene exactamente el sentido de la desigualdad. Y lo mismo aquí, miren, en ambos casos puede ser un valor que está entre A y B, pero puede ser exactamente igual a A y también puede ser exactamente igual a B. Entonces, para que distingamos los términos y los hago acá, puedo tener puedo tener puedo tener igual o puedo tener igual. Son los 4 sentidos de desigualdad y simplemente lo pinto de acuerdo a la información que tenga. Entonces, aprovechemos aquí. Si yo tengo pintémoslos aquí, mayor igual y menor igual. Si yo tengo aquí este número va a ser el grande y aquí va a ser B pequeña. ¿Por qué? Porque aquí es donde está abierto, me dice que B mayúscula es más grande que B minúscula. Aquí, si lo pinto, ¿dónde está la pequeñita? Aquí entonces va a ser B minúscula, va a ser más pequeño que B mayúscula. Aquí, ¿dónde está la punta cerrada? Aquí vamos a decir que es el número pequeño y aquí va a ser el número grande porque es donde está abierto nuestra desigualdad. Entonces puede ser B es más grande o igual, y por eso va aquí que el valor B. Mientras que aquí era más grande que B, aquí puede ser más grande o igual que B. Mientras que en ¿dónde está lo cerrado? Está aquí en B. Y aquí donde está lo abierto, digamos aquí, B mayúscula. La diferencia de una, B minúscula es más pequeño que B mayúscula, y aquí B minúscula es más pequeño o igual que B mayúscula. Entonces son los 4 sentidos de desigualdad que nosotros vamos a tener presente. Entonces esa es la notación que se denomina inicialmente por desigualdad, porque utilizamos los símbolos de desigualdad. Hay otra notación que se llama de intervalo. Nosotros ahorita representábamos con reemplazábamos con la diferencia si el valor se incluía, aquí no se incluía y aquí sí se incluía. Es decir, sí podía, gracias a este simbolito igual, sí podía incluir. O podíamos tener este escenario o podíamos tener este otro. En no se incluía, pero en tenía el de la desigualdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a hacer la notación de intervalo, vamos a utilizar los paréntesis cuadrados o los paréntesis redondos. ¿Dónde? Donde decimos que no lo incluye, es decir, los excluimos, vamos a utilizar el paréntesis redondo, bien sea aquí o acá, miren, porque estamos hablando donde no incluye el valor, y miramos el otro, donde sí incluye el valor, y perdón que aquí lo torcí un poquito, vamos a utilizar el paréntesis cuadrado, y aquí vamos a utilizar el paréntesis cuadrado. En algún momento todos dirán, pero ¿dónde voy a utilizar eso? Miren, por ejemplo, cuando ustedes vayan a estadística y establezamos los intervalos de una tabla de frecuencia, yo no puedo escribir los mayores iguales que tal en una tablita donde simplemente voy a tener un espacio pequeñito, digamos una columna bastante sencilla. Entonces, para mí es más fácil de pronto escribir 2, punto y coma, 7 y de esta forma. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que va desde el número 2, incluyéndolo, hasta el 7, pero sin incluir exactamente el 7. Es decir, esto se acerca hasta el 6,99, pero nunca va a ser exactamente igual a 7. Y es una forma más cortica de expresar en palabras que de lo que yo esté hablando está desde 2 hasta 7. Entonces, sí ve que en eso, digamos, nos sirve la notación de intervalos. Entonces, ¿cómo planteamos lo que nosotros acabamos de hacer? Lo que acabamos de... Ya. Si tenemos X más grande que A, ¿cómo lo vamos a plantear? Es decir, que nosotros nos vamos a inventar un valor A y el valor X va a ser mucho más grandote. ¿Hasta dónde? Va a ser hasta infinito. Bueno, algunos representan con este símbolo, otros lo representan con este símbolo, pero va a ser hasta infinito positivo, ¿sí? Porque aquí nos dice que X es más grande que A, es decir, desde A hasta infinito positivo. Pero incluye el valor A, como no lo incluyo, voy a ponerle un paréntesis redondo, y la otra, ¿infinito tiene el límite? No, siempre alguien se va a inventar un número mucho más grande, es decir, entonces, esta expresión, que cualquier valor de X o cualquier valor que yo me invente que sea más grande que A, es la misma historia que yo diga que es un valor de X que pertenece, ¿sí?, ¿a qué intervalo? Desde A hasta
infinito positivo. Y lo mismo que escribí acá, lo acabé de escribir aquí con notación de intervalo. Miremos el otro. Nos dice X mayor o igual que A. En este caso, si vamos a escoger, vamos a incluir el A, la misma historia. Va a ser un valor de X que va a pertenecer a un intervalo. ¿Cuál intervalo? Desde A, pero van a ser los más grandotes, porque dice más grande que A, es decir, va a ser hasta infinito positivo. ¿Infinito positivo tiene límite? No, señores. Pero A nos dice aquí que lo vamos a incluir, por eso estamos colocando la igualdad, perdón. Por eso estamos incluyendo el símbolo de igualdad, significa que aquí vamos a utilizar paréntesis cuadrados. Recuerden, paréntesis redondo cuando estamos hablando de mayor o menor exclusivamente y paréntesis cuadrado cuando utilizamos mayor igual o menor e igual, cualquiera de los dos escenarios. Y esta también es notación de intervalo en palabras. Puedo escribir X mayor que A o también es equivalente a que yo diga un valor de X, un número cualquiera, digamos no X, un número cualquiera que es más grande que ese valor A. Entonces, no sé, por ejemplo, antes de cambiar la diapositiva, inventémonos un cuasi ejemplo a toda la velocidad de la luz. Puedo tener, vamos a seleccionar aleatoriamente para el primer caso, un valor de X, un número cualquiera que sea mayor que 300. Es decir, cualquier número a partir de 300,0001 es válido. ¿Hasta dónde? No sé, porque inicialmente me dicen que sea más grande que 300. Es decir, que esto yo lo puedo escribir un valor de X que pertenezca a qué intervalo. Desde 300 hasta infinito positivo. Infinito no tiene límite y eso, acuérdense bien, pero en 300 no lo vamos a incluir. ¿Por qué sabemos que no lo incluimos? Porque estamos solo con el símbolo mayor o menor. En el segundo, ¿cómo nos queda? Dice el valor de X mayor que A. Hagamos X que sea más grande o igual que 1000. Es decir, ¿es válido que alguien seleccione 1000? Sí, señores. ¿Cómo nos quedaría en notación de intervalo? Cualquier X que pertenezca desde 1000 hasta infinito positivo, ¿sí? Cierro paréntesis redondo porque infinito no tiene límite, pero ¿qué paréntesis le voy a colocar a 1000? Como aquí hay un mayor o igual, miren, significa que voy a colocar paréntesis cuadrado. Entonces, solo el paréntesis me dice, no incluye el 300 y aquí sí incluye el valor 1000. Es decir, es una opción válida, una respuesta válida a quien lo esté dando. Si miramos esta, X menor que A, significa de un valor cualquiera hacia los más pequeños, es decir, desde infinito negativo, porque miren, tengo el valor A y me están diciendo menor que A, es decir, de aquí para allá. Significa que me están diciendo un X que pertenezca a qué intervalo. ¿Cuál es el más chiquito de los negativos que conocemos? No sé, pero creo que existe algo que se llama infinito negativo. ¿Que por qué lo colocamos con paréntesis abiertos? Porque infinito no tiene límite, no tiene un punto de llegada, no tiene un punto específico. Sencillamente, digamos, cada vez alguien se va a inventar un número grande, pero ¿hasta qué valor nos podemos inventar ese valor de X? Para este caso va a ser hasta A. ¿Incluimos el A? No lo incluimos porque tenemos un paréntesis, un signo de menor. Si digamos, vamos a inventarnos un número que sea más pequeño que 10. Y miren, simplemente reemplacé A por 10, significa que cualquier valor de X que pertenezca a qué intervalo, desde el número 10, sin incluirlo, miren, 10 y no lo incluimos porque aquí en el símbolo de la igualdad no me lo está incluyendo, desde 10 hasta, hoy me enredé solita. Más pequeño que 10, entonces tenemos, como es más pequeño, ¿dónde comienza? En infinito negativo, ¿y hasta qué valor puede llegar? Hasta 10, sin incluir el 10, porque sencillamente estamos diciendo sentido de menos, es decir, los valores de 10 hasta el peor de los negativos, el más bajo de los negativos que yo encuentre. Si ya miramos con mayor o igual, ¿qué significa? Que tengo que colocarle un paréntesis cuadrado y en la misma información, y perdón, me adelanto, si es la misma información de lo que yo estaba escribiendo ahorita. Entonces, en la primera, ¿cómo nos queda?
Ya, en todos va a ser un X que pertenezca a qué intervalo. En este caso va a ser de infinito negativo hasta A y abierto. En este caso, como tenemos menor o igual, significa de infinito negativo hasta A, pero sí lo vamos a incluir. En este tercer caso ya nos dicen que el valor que nos vamos a inventar va a estar entre dos valores. Miren, va a ser un valor de X que va a pertenecer a un rango de dos valores. Y no sé, miremoslo en sueldo, yo aspiro a ganarme entre 70 y 80 millones de pesos. 70 es A y 80 millones es B. Pero entonces mi pregunta es, si yo digo más de 70 y alguien me ofrece exactamente 70 millones de pesos, ¿qué tengo que decirle? No, señor, muchas gracias. Bueno, claro que en otro escenario uno diría, démelo así nomás. Pero como estamos hablando de menor, simplemente tendría que ser paréntesis abierto. Acepto un valor que sea más grande de 70 millones. Si alguien me paga exactamente 70 millones de acuerdo a esta notación, digo, no, muchas gracias, hasta 80 millones. Y sin incluir los 80 millones. Entonces, acepto 79, 999, 99, 99, 99, pero los exactamente 100 millones no lo voy a aceptar. Entonces, Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Una cosa, entonces, recuerden, que yo lo represente con desigualdades, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Otra representación es presentarlo como intervalo, ¿sí? Entonces, esto es, ¿en qué? En desigualdad. Cuando yo digo X que pertenece a los valores más grandes que A, es decir, desde A hasta infinito positivo, estoy hablando de notación de intervalo. Y mi tercer tipo de notación de cómo puedo mostrar las desigualdades es en la recta real. ¿Qué es la recta real? Pues no es otra cosa que la línea que representa los números, donde el punto central va a 0, y los números desde dónde hasta dónde vienen. Vienen desde infinito positivo, a infinito negativo. Vuelvo y digo, en algunos textos no utilizan ese símbolo que yo utilizo, sino ponen un 8 acostado para un lado y para el otro para representar infinito. Ambos son válidos. ¿Cuál es la diferencia? En desigualdad utilizábamos mayor, menor, mayor igual o menor igual. ¿Listo? En intervalo utilizábamos paréntesis abiertos o paréntesis cuadrados. En recta real vamos a incluir lo que dice acá, mire, vamos a tener circulitos donde si el circulito está lleno, lo incluye, y si el circulito está sin llenar, no lo incluye. Entonces, volvamos a blanquear nuestro tablero para que entendamos. Aquí decimos, oiga, pintemos la recta real. Pintamos el 0, que es el punto central, infinito positivo, infinito negativo, y para este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos dice un valor A. ¿Quién dice que el valor A no queda acá? Pues ahí queda, sencillo, puede ser A, puede ser acá, puede ser donde quiera. Y nos dicen que un valor que sea más grande. Como es más grande, miren, voy a incluir. Es decir, esta flechita torcida negra va a representar los valores de X, ¿sí?, que cumplen la condición que sean más grandes que A. ¿Por qué dejo el circulito abierto? Porque aquí no está incluyendo A. ¿Cómo nos queda el siguiente? Miren para que veamos la diferencia. Entonces miremos, X mayor que A. Perdón que se me adelantó la diapositiva. Ya. Entonces, en este tenemos X mayor igual que A. Entonces, para ver la diferencia entre esos dos, miren, pintamos nuestras dos rectas reales, las flechitas a un lado, las flechitas al otro, tenemos el valor 0, tenemos el valor 0, vamos a pintar aquí el valor A acá y aquí vamos a pintar el valor A, en ambos escenarios diferentes. En el primero nos dice, oiga, el A sin incluirlo, ¿qué significa? Que esto voy a tenerlo así y miren, no incluyo y son los valores más grandes y esto es X. En el segundo me está diciendo si lo incluya. ¿Qué significa? Que igual hago el circulito, pero esta vez lo voy a rellenar y miren.
Y ese es mi tercer tipo de notación. Puedo hacer la representación gráfica por recta real, puedo mostrarla como desigualdades o como hicimos ahorita, de poderlo ver mediante la notación de intervalos. Entonces, miremos por ejemplo este. Hagamos esta, que no los hicimos en el anterior. Aquí me dice, oiga, el valor de A, pasemos hacemos los tres al tiempo, ahora sí. Entonces, miremos los tres escenarios. Me dice que es un valor que está entre A y B. Miren, aquí tengo A y aquí tengo B. Para todos los tres escenarios, miren, coloco el valor A y el valor B. Y el tercer escenario, tengo el valor A y tengo el valor B. Ahora sí, en el primero me dice, oiga, no incluya A, es decir, lo dejamos abierto, más fácil pintarlo con rojo, y en el otro es, si incluya B, es decir, voy a dejar el rellenito, y 1, y ya con eso es un valor de X que está entre el valor A sin incluirlo hasta el valor B, incluyéndolo. Miremos el segundo, me dice que el valor A sí lo voy a incluir, es decir, hago mi rellenito, en el siguiente lo dejo abierto, ¿por qué? Porque aquí simplemente tenemos menor y no tenemos el sentido de la desigualdad, y me dice que es un valor cualquiera que está entre estos dos, ¿sí? Cuando vamos y miramos el tercero me dice, no, ahora sí me va a incluir ambos valores, ¿sí? Miren, ambos tengo la igualdad, significa que en ambos lados voy a hacer circulito lleno, y con eso estoy representando mi información, y ya visualmente le puedo mostrar a cualquier persona lo que estoy hablando. En este estoy diciendo, oiga, un valor de X que cumple la condición que esté entre A y B, y es válido que me seleccionen A, y es válido que me seleccionen B. En la segunda, un valor entre A y B, es válido que seleccionen A, pero sin incluir exactamente B. Y el tercero, no incluye A, y sí incluye B. Algunos dirán, pero bueno, ¿dónde veo yo eso en el mundo real? No sé, digamos, cómo sé en sus municipios, pero hace unos años en Bogotá, la cuenta del teléfono se hacía de acuerdo a lo que nosotros consumíamos. Y voy a pintarlo, igual creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Tenemos esto. Y me pintaban así. Realmente mis consumos eran así. Y ya les explico. Perdón, aquí se me fue un abierto. Entonces, tenemos aquí, y esto era simplemente la plata que yo pago, versus los minutos. Perdón, los minutos. Entonces me dicen, oiga, si usted consumía entre 1 minuto y 10 minutos, le voy a cobrar a 20 pesos. No sé, y me estoy inventando. Pero si usted exactamente consume los 10 minutos, no, ahí sí, cuando es 10 y fracción, le voy a cobrar en ese espacio a 30 pesos. Miren, si es entre 10 y 20. Y el tercero, bueno, pero si usted consume exactamente 20, le voy a cobrar 40 pesos. ¿Sí? Y no sé, hasta 50. Y no solamente aplica en ese caso de las cuentas telefónicas, los impuestos. Uno dicen, si usted gana entre tanto y tanto, va a pagar una tasa de impuesto. Si usted gana entre tanto y tanto, va a ganar otra tasa de impuesto, y entre tanto y tanto va a ser otra tasa de impuesto. Entonces miren, que una cosa es que me lo digan en palabras, pero cuando yo lo represento gráficamente, ya que estoy diciendo, bueno, es que si consumo exactamente 10 minutos, voy a pagar 30 pesos, entonces ya sé para coger el teléfono y colgar cuando vaya en 9 minutos 57 segundos, para precisamente, digamos, evitar. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Ya es importante que las tengan a la mano, las voy a poner, bueno, sí, tenemos 4 propiedades. ¿Cuál es la primera de lo que está acá? Y miren la diferencia de signos. Aquí tengo mayor y aquí tengo menor. Significa que yo puedo invertir el orden de la desigualdad. Si inicialmente aquí tenía A y aquí tenía B, yo puedo voltearlo. Sí, claro, cuando lo volteo me queda B y aquí me queda A. Hasta ahí no hay problema. Pero tiene que tener algo de diferencia. Si aquí tenía, no sé, menor, y hagámoslo.
aquí tenía menor, y cambié el A y B, es decir, los intercalé, significa que ahora voy a invertir también el sentido de la desigualdad. Y miren, en el mundo real, oiga, Pedro es más grande que Teresa, perfecto, si Teresa se hace, entonces Teresa es más chiquita que Pedro. Simplemente la primera propiedad me dice eso, oiga, yo puedo invertir, y eso va a ser, digamos, las 5 propiedades que tengo acá, es lo que me va a permitir resolver las inecuaciones. Por eso es necesario que yo las entienda y las tenga claras de qué puedo hacer con esas desigualdades. Entonces, ¿yo puedo invertir esto? Sí, señor, no tengo problema, pero tengo que tener presente que cuando yo invierta el orden, se me va a invertir también el sentido de la desigualdad. Por eso teníamos A es más grande que B, entonces B es más pequeño que A. Y simplemente es eso, puedo darle la vuelta, como cuando uno le da la vuelta a la arepa, y al darle la vuelta a la arepa también tengo que cambiar la desigualdad. La otra, yo puedo, si puedo a una desigualdad sumarle a cada lado un valor o puedo restarlo. Miren, aquí le sumé un valor y aquí le resté otro valor. Y esa desigualdad se mantiene. Sencillo, tenemos 2 señoras, una es más alta que la otra. Si a ambas les coloco el mismo número de tacones, pues una va a seguir siendo más alta que la otra. No sé, si a una le quito las rodillas y a otra le quito las rodillas, igual va a seguir siendo una más alta que la otra. Entonces yo puedo sumarle o restarle un término y no voy a tener ningún problema porque la desigualdad se mantiene. Aquí tengo mayor y miren, aquí se mantiene el mayor y aquí se mantiene el mayor. ¿Listo? Y también lo puedo hacer, puedo multiplicar un término al lado y lado, pero aquí es donde voy a tener el primer, digamos, la primera precaución. ¿Cuál es la primera precaución? Si ese valor es positivo, y miren que no estoy hablando mayor o igual que 0, sino estrictamente más grande que 0, por eso tiene que ser positivo. Si un valor es más grande que otro y lo multiplico por un valor positivo, la desigualdad se me mantiene. Aquí estaba mayor y aquí estaba mayor, no hay problema. O puedo dividir a un lado y al otro sin ningún dolor, mayor a un lado, mayor al otro, y no vamos a tener lío. Pero si el término es negativo, y ese sí, miren, aquí teníamos un valor es más grande que otro. ¿Qué pasa con la desigualdad? Miren que el sentido se me va a invertir. Si aquí tenía mayor, aquí voy a tener menor y aquí voy a tener menor. ¿Y todo qué fue lo que hice? Multipliqué ambos lados de la expresión por un valor que era negativo o dividí a ambos lados de la expresión por un número que es negativo. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Nosotros cuando resolvíamos ecuaciones decíamos, bueno, si un número está sumando, pasa al otro lado restando. Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Es lo mismo que vamos a hacer acá, solo que si ese número es negativo, sabemos que vamos a tener que darle la vuelta al sentido de la desigualdad. Si es positivo, no hay lío. Mantienen las cosas en un orden solamente cuando es negativo. Y la tercera, digamos la última propiedad que para mí es la más importante de todas cuando vamos a resolver, es decir, yo puedo tener expresiones de esta forma, A mayor que B, y es más fácil mirarlo a través de un cuasi ejemplo. No sé, tengo X menor que 7 menor que 2, listo. ¿Cómo hago para interpretarlo? Normalmente, y eso sí es un defecto de fábrica de todos nosotros, nosotros entendemos la expresión cuando la X está acá, ¿sí? Y el número está acá, ¿sí? Pero cuando la tenemos al revés, aquí tenemos el número y aquí tenemos la X, no es tan fácil. Y planteé el tablero para eso. Si yo digo, lo tengo en una recta real, y aquí está el número 7, y estoy diciendo 7 menor que X. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos es el correcto? ¿Este o este? Si es 1 o es 2.
Y uno dice, espérese, y créanme que unos dirán, no, la mitad del curso dirá, no, es 1, la otra mitad dirá, uy, oiga, no es no, 2. Y resulta que es un problema de efecto de fábrica, como digo yo, porque nosotros no leemos fácilmente esta expresión. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero, volteamos la desigualdad, ya sabemos que la podemos voltear. Entonces, primero escribimos la X y después escribimos el 7, y si aquí teníamos el símbolo menor, ahora vamos a escribir el símbolo mayor. Y ya puedo interpretar, y créanme que ahora sí, todo el mundo dice, oiga, un valor de X que sea más grande que 7, significa que la respuesta correcta es esta. Entonces, y vuelvo y digo, simplemente es porque nuestra cabeza no sabe leer cuando tenemos el número acá y la variable a este lado. Entonces, por eso es más importante para nosotros plantearlo de esta forma. Pero entonces podemos tener, y lo que les decía ahorita, la propiedad que es más importante para resolver ecuaciones es que yo puedo tener una expresión X más grande que 5 y a su vez X, más pequeño que 10, ¿sí? Mi pregunta es, oiga, ¿cómo los uno en un intervalo? ¿Sí? Entonces, ahí me dice que hay una propiedad que fue la que vimos ahorita. Decía, oiga, yo puedo tener una expresión A mayor que B, menor que C. Y lo puedo separar en dos pedazos. ¿Cuál es el primer pedazo? A mayor que B y el otro pedazo B menor que C. Es decir, que si tengo en la misma posición la variable, ¿sí? Miren, aquí la tengo a este lado y aquí la tengo a este lado. Las puedo agrupar y los extremos, ¿cuáles deberían hacer? A y B. Miren, ¿qué significa? Que para poder agrupar este par de señoritas, ¿quién tengo que tener en el centro? A esta tendría que voltearla, para que ambas quedaran con la X en la misma posición. Entonces, ya eso me permite hacer, miren, que esta expresión me queda 5, aquí me queda X. Si antes estaba mayor, ahora va a estar menor. ¿Listo? Están en la misma posición y miremos la propiedad de abajo. Está en la parte central. Para la parte central significa que estos dos los voy a poder agrupar. Y hacen exactamente lo que está aquí en la función B. Entonces, ¿cómo me vendría a quedar? Y pasémoslo acá. Significa X menor, 5 menor que X menor que 10. Y ya con eso puedo decir que es un valor cualquiera que está entre 5 y 10 sin incluir ni el 5 ni incluir el 10. Entonces, esa es la quinta propiedad y lo que yo digo, nos va a permitir o separar una desigualdad, porque a veces, es más fácil representar esa expresión por dos pedazos que de pronto tener tres pedazos, porque sí, aquí, si lo represento así, menos 10, menor que X, mayor que 23. Ustedes dicen, espérese, ¿eso qué número es? Si aquí me está diciendo mayor y aquí me está diciendo menor, entonces yo ya sé que esto lo voy a poder separar. Una expresión va con este pedazo y la otra expresión va con este pedazo. Y ya, digamos, eso lo voy a poder representar en la recta real con un poquito más de facilidad, un poquito más de interpretación. ¿Para qué vamos a utilizarlo? Entonces, blanqueamos para no... ya. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a empezar a utilizar esto? Nosotros vamos a tener expresiones de esta forma. Ya hagamos un ejercicio fácil. Tenemos 2x mayor que 3x más 10. Y mi pregunta es, despéjeme el valor de x. Y entonces digo miércoles. Resulta que tengo a un lado y tengo al otro las x y lo primero que yo necesito es agruparlas. Es decir, tengo que dejarlas al mismo lado. De preferencia siempre la x la voy a dejar acá. Aquí pongo el signo o el sentido de la desigualdad y aquí el resto de los números. ¿Por qué dejo la x a este lado? Porque mi cabeza más fácilmente asimila si es más grande o menor cuando tengo la x acá, porque cuando la tengo a este lado, pues como que ya vimos que el asunto nos hace perder un poquito. Entonces, ¿qué haríamos primero? Yo puedo sumar este señor que está sumando al otro lado, me lo puedo traer restando al otro. Claro que sí, porque ya vimos por una propiedad que yo puedo sumar o restar y no me altera la desigualdad. Entonces, ¿cómo me queda? 2x menos 3x
la desigualdad se mantiene mayor que 10. Si tengo 2 vacas de la familia Galindo menos 3 vacas de la familia Galindo, significa que voy a estar debiendo una vaca de la familia Galindo, va a ser menos 10. Pero ¿qué pasa con ese negativo? Yo entiendo menos X, no dice, deme a mí el valor positivo si quiere que se lo interprete. Significa que para deshacerme de ese negativo, ¿qué puedo hacer? Multiplicar a ambos lados por menos 1, miren, multiplico por menos 1, pero recuerden, ¿qué pasaba cuando yo multiplicaba por un negativo? Automáticamente se me debía voltear el sentido de la desigualdad. Y aquí yo ya puedo hacer mi operación. Menos X por menos 1 da X, y aquí 10 por menos 1 da menos 10, y antes era menor, ahora es mayor. Entonces, para eso es que vamos a hacer, digamos, parte de los ejercicios que vamos a mirar la semana entrante, es a partir de desigualdades y tener presente nuestras 4 propiedades, nuestras 5 propiedades. La primera, que podemos invertir la expresión siempre tratando de tener la X a este lado, las variables a este lado. La otra, que podemos sumar o restar y no nos va a cambiar el signo. La tercera, que podemos multiplicar por un número positivo y nos puede mantener, digamos, mantiene la igualdad. La cuarta es que si multiplicamos por un negativo, nada, pilas, ¿por qué? Ahí sí, pilas pelado, porque se nos va a voltear la desigualdad. Y la última es que vamos a poder separar toda expresión. Entonces, chulo. Entonces, nada. Entonces, miremos rápidamente este ejercicio. Dice, vamos a encontrar para qué valores de X se cumple eso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tener en una misma expresión, los valores de X, y me alcanzo a devolver un segundo. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el primero? Sí. Tengo, la primera expresión significa 10X menos 15 menor que 0. Es decir, aquí vamos a tener 10X menos 15, al otro lado puedo sumar, sí, claro, los paso sumando, no hay problema de que me cambie. Y este 10 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, 15 sobre 10. ¿Por qué me mantiene el signo? Porque este señorito es positivo. Al ser positivo, no hay lío. En el segundo, me dice 5X, y hagámoslo en rojo para poderlo separar, 5X mayor que 3, miren. 5X mayor que 3. Entonces, este 5 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, sí señora, sin ningún lío. ¿Y me cambia el sentido de la desigualdad? No, porque este valor de 5 es positivo. Es decir, ya tenemos aparentemente los dos resultados. Pero para poderlos agrupar, ¿qué necesito? Tenerlos ambos algo así como en la posición central para poder agruparlo yo, o poder utilizar la propiedad, la última de las propiedades, y la voy a escribir acá para que nos acordemos. Entonces, ¿cómo era nuestra propiedad? A menor que B, menor que C, o A mayor que B, mayor que C. ¿Es válida para mayor y menor? Sí, señor. Lo único que vamos a tener presente es tenerlos en la posición central para poderlos escribir. Es decir, voy a tener que voltear esta expresión para poder hacer ese chiste. ¿Cómo me quedaría? Aquí me quedaría los 15 décimos, aquí me quedaría la X, y si antes estaba menor, ahora va a ser ¿qué? Mayor. Y miren, ya tengo los dos términos, y al tenerlo aquí en la parte central, significa que los voy a poder agrupar. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta final? Como ya los tengo, entonces, volvamos y escribamos, teníamos, ¿qué? X, tocó devolverse, ya, teníamos aquí. Entonces, nuestro resultado teníamos 15 décimos mayor que X mayor que 3 quintos. ¿Sí ven? Todo lo que hice fue cambiarlos de posición, llevarlo a la misma forma, ¿sí? Los pude agrupar, ¿sí? Para poderlos tener. Miren, volteé la expresión, al tenerlos ambos en la parte central, pues ya me permitía montar una sola expresión. Bueno, muchachos, digamos, espero hayan quedado claras por lo menos las propiedades, ¿sí?
Ya la otra semana vamos a comenzar a hacer ejercicios un poquito más complejos. Por favor, estén pendientes del aula. Yo aspiro que a más tardar el martes esté haciendo la actividad complementaria. Mi profe Manuel, muchísimas gracias por su compañía. Y aprendí muchísimo. Bueno, juiciosos muchachos, feliz noche.